el 16 de septiembre quedaría. Ya está. Antonio. Yo tenía ganas de coger vacaciones. Alguna primera fila, por favor. Mucho para esta ahorita como mucho se voy a tomar aquí. Se quedamos contentos. Sí, ya me adapto también, ¿sabes? Es fácil, ¿eh? Pues eso, que al final. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a los presentes y sobre todo a la gente que lo va a estar siguiendo en streaming desde el Parque Tecnológico Hualca. Pues obviamente queríamos celebrar un día tan importante y sensibilizar también, sobre todo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Obviamente nuestra labor como Parque Tecnológico tenemos que estar apoyando todo lo que ayude a redundar en estas empresas profesionales. Además, no podíamos obviar de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Huesca, AMEPU, colaboradora habitual nuestra en este tipo de actos, y obviamente pues, tenían que estar presentes en un día tan especial y tan señalado. Quiero agradecer también a Enredadas, también al DPV de Ceuta, que estará con nosotros, y también pues, al Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza, que junto con todos ellos creo que se va a poder organizar una jornada para sensibilizar en la que todos podemos estar en unas interesantes ponencias, pues conocer cuál es la temática y la situación actual. Sin más, yo simplemente dar las gracias y doy paso a Carmen para que les dé la bienvenida. Gracias, Carlos. Buenos días, soy Carmen Fernández y en mi nombre y en el de la asociación que presido, AMEPU, les doy la bienvenida tanto a las personas que nos acompañan, que por las circunstancias de hoy no somos muchas, como todas aquellas que nos están siguiendo a través del canal de YouTube del Parque Tecnológico Hualca. Muchísimas gracias, Carlos, y a todo tu personal por poner una vez más a nuestra disposición las magníficas instalaciones de este parque y el equipo técnico necesario para realizar esta jornada. Como saben ustedes, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología. En su resolución del 22 de diciembre de 2015, el órgano de las Naciones Unidas, donde están representados todos los Estados miembros, aprobó una resolución en la que justificaba la proclamación de este Día Internacional para apoyar a las mujeres científicas y promover el acceso de las mujeres y las niñas en la educación, en la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Nuevamente AMEPU, Enredadas Teruel y DPV Ceuta, miembros todas nosotras de la Federación de DPV Spain, celebramos este día en colaboración con el IUMA y en la presentación de este acto vamos a contar en primer lugar con unas palabras de Marta Iesa, vicerrectora del campus de Huesca. Quiero saludarles y quiero agradecer a Carmen Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Huesca, el que me haya invitado a acompañarles en estas jornadas
que se celebran hoy con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La brecha de género es una realidad que se refleja en los diversos sectores de la economía de un país y también está presente en el ámbito educativo, concretamente en la etapa preuniversitaria y universitaria. En esta última trabajo desde hace más de 20 años, en concreto en la Universidad de Zaragoza y en el campus de Huesca. Y es de esto, de la educación universitaria, de lo que les voy a hablar en estos minutos. Los datos recogidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional en Ciencias en 2022 reflejan que el 56% de los estudiantes universitarios de grado en España son mujeres. En esta misma línea, siguiendo esta misma tendencia, en la Universidad de Zaragoza tenemos un 54% de mujeres y en el campus de Huesca el porcentaje es incluso mayor. Actualmente hay, pues, en nuestro país más mujeres que llegan a la universidad que hombres, pero si analizamos los porcentajes por grado, la balanza está desequilibrada, ya que las carreras de ciencias sociales y algunas de ciencias de la salud están muy feminizadas. Y sin embargo existe una escasa presencia de mujeres en las llamadas STEM, aquellos grados universitarios que incluyen habilidades y conocimientos en disciplinas de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. Así, en nuestro campus, los grados que tienen más proporción de alumnos varones son el grado de Ingeniería Agronómica y del Medio Rural, el grado de Ciencias de la Actividad Física y Deportiva y el grado de Medicina. En cambio, hay titulaciones muy feminizadas, como el grado de Magisterio en Educación Infantil, con un porcentaje de más de un 90% de mujeres, o el grado de Enfermería o Nutrición, con más de un 80% de mujeres. Sin duda, tenemos mucho trabajo por hacer para despertar el interés por las ciencias entre las niñas ya en las etapas preuniversitarias. Desde la Universidad de Zaragoza se ponen en marcha se han puesto en marcha muchas iniciativas como la Noche de Investigadores e Investigadoras o el UNICEF Kids, que este año convocó a más de 900 escolares en las 3 provincias. A pesar de lo expuesto, quiero romper una lanza a favor del acceso de la mujer a la educación superior en nuestro país, por la evolución que a lo largo de la historia ha tenido. Fíjense, en 1888 las mujeres solo podían matricularse en la universidad con un permiso especial solicitado al Consejo de Ministros. Fue con la Real Orden de 8 de marzo de 1910 del Ministerio de Instrucción Pública la que permitió, o con la que se permitió por primera vez la matriculación de las alumnas en las universidades de España. Y un año más tarde, unos años más tarde, 10 años concretamente más tarde, en 1920, el porcentaje de mujeres matriculadas en la universidad era tan solo un 2%. Aquellas primeras tituladas de la universidad en las primeras décadas del siglo XX, licenciadas en Química, en Historia, en Derecho, en Medicina, en Filosofía o Matemáticas, pues bueno, tuvieron un papel muy importante, rompieron las normas, rompieron lo que llamamos los techos de cristal, desafiaron a la sociedad. Ellas abrieron un camino por el que hoy nosotras transitamos. Nos regalaron algo precioso, la libertad de aprender. Muchísimas gracias. Tras la intervención de Marta Liesa, está conectado telemáticamente ahora mismo el vicerrector del campus de Teruel, José Martín Albo Lucas. Cuando quieras. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, por la invitación a este vicerrectorado y por extensión a todas las titulaciones que tenemos en el campus. Bueno, después de las palabras de mi compañera y amiga Marta Liesa, que evidentemente no voy a hacer un repaso histórico ni de la situación de la mujer que todos conocemos, sí que me gustaría plantear que desde una perspectiva social, en un mundo en el que queremos avanzar hacia la sostenibilidad, no podemos perder el 50% del talento de una sociedad que se cree avanzada. Y eso es lo que representan las mujeres y las niñas en nuestra sociedad. Desde ese punto de vista, es cierto, como decía Marta, que sí que tenemos las titulaciones, sobre todo en aquellas que consideramos técnicas, que todavía la representación que tiene es relativamente pequeña. Pero existe ya una tendencia que va a la alza y por lo tanto entendemos que el futuro será seguramente mucho más cercano a la realidad que necesitamos alcanzar, que es esa incorporación en este tipo de carreras para la mujer. La verdad es que cuando vi el programa y vi que tanto Dinópolis como ECERCA estaba representado en estas jornadas, aprovecho para saludar a Eugenia y a María Luisa,
en Teruel, no solamente en la universidad, sino en la provincia, yo creo que la inserción de la mujer en cuanto a la labor técnica, y quiero aquí también recordar Arcita, que también está liderado por mujeres, creo que es un ejemplo de que las mujeres están llegando no solamente a las carreras, sino a puestos de gestión, que creo que es la otra pata que tenemos que intentar cubrir en los próximos, o retos que tenemos que solucionar en los próximos años. Porque no solamente es alcanzar los grados universitarios, sino que se pueda llegar a valorar la gestión que hacen las mujeres en el contexto no solo empresarial, sino también científico. Un ejemplo de ello también es que la Universidad de Zaragoza, pues tanto la vicerrectora, en este caso de política científica, es una mujer, evidentemente, y también la que de alguna manera lleva toda la parte de transferencia con las empresas, que es el vicerrectorado de transferencia llevado por Gloria Cuenca. La Universidad de Zaragoza, como decía Marta, está haciendo una gran labor y estamos poniendo todo el esfuerzo para conseguir que esa brecha evidentemente no se produzca, pero actos como este nos recuerda que todavía no hemos alcanzado las metas que deseamos. Yo lo que animaría es que haya mayor difusión, si es posible, de este tipo de actos, porque necesitamos que se vayan incorporando cada vez más mujeres a las que, sobre todo a las carreras que en este momento son deficitarias. Aquí la Politécnica, prácticamente el 90% son chicos. Tengo que decir con orgullo que mi hija está haciendo una de estas carreras y, por lo tanto, bueno, no solamente es hablar, sino intentar pues garantizar que dentro de las familias también llegue el mensaje de que las chicas y las niñas pueden hacer carreras científicas y técnicas también o mejor que los chicos. Por último, volver a agradecer vuestra invitación, vuestro interés en promocionar a las niñas en este tipo de carreras, y animaros a que lleguéis cuanto más mejor. Así que, por mi parte, muchas gracias y ánimo y que se aproveche muy bien esta forma. Muchísimas gracias, vicerrector del campus de Teruel, por habernos hecho un huequito y intervenir en directo. Muchísimas gracias. A continuación tenemos la intervención de la representante del campus de Ceuta, María José Aznar, decana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Voy a trasladar la experiencia de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la Universidad de Granada tiene en el campo de Ceuta. Una facultad de la cual soy decana. En la facultad ofertamos 5 títulos de grado. 3 de educación, que son los grados de educación infantil, educación primaria y educación social. Un grado del área económico-empresarial, que es el grado de administración y dirección de empresas, y un grado en ingeniería e informática. Y bueno, hay que decir que existe una gran diferencia en cuanto al perfil del estudiante que accede a esos grados. Los grados de educación son demandados fundamentalmente por chicas, por mujeres. En tanto que el grado del extremo opuesto de ingeniería informática, el perfil del solicitante es claramente un varón, son los jóvenes, los chicos tienen en mayor medida demandan esa titulación. En medio está el grado de administración y dirección de empresas, que bueno, ahí sí se puede observar un cierto equilibrio. Bueno, me gustaría romper esta tendencia de que los grados fuesen más equilibrados entre hombres y mujeres y que fuesen demandados por igual por muchos otros. Desde la Universidad de Granada se pone un gran empeño en este objetivo, concretamente desde el vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Compromiso Social. Y nosotros reproducimos también a escala local ese objetivo general, y a nivel de facultad pues también emprendemos algunas acciones orientadas a
y hacerla más equilibrada. Concretamente voy a hablar de una experiencia muy bonita y además muy efectiva, que es la que voy a pasar a describir. Se trata del taller tecnológico Seré Ingeniera, que va dirigido a las niñas, a las estudiantes de educación secundaria obligatoria y de bachillerato de la ciudad. La idea es acercarles los contenidos tecnológicos, hacer que no sientan miedo por esas materias, acercarlas más a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática y romper ese hielo. Para ello, la primera quincena de julio, cuando ya están en plenas vacaciones, se pone en marcha una serie de actividades que se desarrollan en el campus, en la facultad, con ese objetivo, con el objetivo de hacerse amigas de la ciencia, de la tecnología y de la ingeniería. Se llama Taller Seré Ingeniero. Bueno, agradeciendo la intervención de la decana María José Aznar. Es ahora el turno de Rebeca Benarroch, directora general de Sanidad del Gobierno de Ceuta. Rebeca Benarroch nació en Melilla, ciudad donde cursó el bachillerato para continuar sus estudios en las facultades de Málaga y Granada hasta licenciarse en farmacia con la especialidad de análisis clínico, tras lo cual se traslada a Ceuta, donde por oposición accede al Cuerpo de Técnicos de Administración Especial de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Con posterioridad obtuvo el puesto de jefe de Servicios de Sanidad Ambiental y desde el año 2015 es directora general de Sanidad. En su intervención nos va a hablar de la influencia del género en las elecciones académicas. Cuando quiera, Rebeca. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a toda la organización invitarme a poder participar en esta jornada que me parece súper interesante. Evidentemente, saludar a la decana de la Facultad de Humanidades y al resto de los participantes que han habido hasta ahora, que ellos han puesto de manifiesto la diferencia que existe en las universidades con las tendencias entre las carreras de ciencia y las carreras de derecho. Yo voy a bajar un poquito más el escala, si me permitís. Voy a ir a lo primero, a lo que es básico aquí en Ceuta. Es verdad que, como ahora diré, contamos con un estupendo campus universitario liderado por la Universidad de Granada, cuyas decanas trabajan e intentan que haya una equidad en cuanto a los participantes en las diferentes carreras y opciones que eligen, como bien ha dicho, tanto la decana de Humanidades como la decana de la Salud, etcétera. Yo voy a poner un poco en pie, a lo mejor para los que no me oyen, lo que es Ceuta. Seguramente nadie sabe que Ceuta tiene solamente 19,5 kilómetros cuadrados, que está situado en el norte de África, pero somos de Europa, y tenemos una conexión directa, evidentemente, con todos los programas educativos con respecto a la universidad. Nosotros tenemos aquí un campus universitario muy sólido que está trabajando para implementar grados nuevos y una UNED, la UNED que también es muy activa y del cual salen numerosos licenciados en grado, etc. Pero yo voy a, como he dicho al principio de mi intervención, voy a bajar a los primeros, a las primeras líneas. Nosotros nos encontramos en Ceuta que en estos 19,5 kilómetros cuadrados solamente el 30% de nuestro terreno es superado. Y tenemos una tasa de 49 habitantes por hectárea con una densidad demográfica altísima en la zona urbana, con respecto a la media española, que es 0,97 habitantes por hectárea. En cuanto a los equipamientos educativos, son fundamentales, evidentemente, en el desarrollo económico y social de la ciudad. Se pone de manifiesto, se aprobó por Consejo de Ministros en octubre del 22 un plan estratégico tendente
tendente a mejorar, entre otros, los servicios públicos. Y entre ellos, como no puede ser de otra manera, tendentes a mejorar todos los servicios educativos, no solamente mediante la construcción de nuevos centros, sino también mejorando la implementación de grados nuevos y especialidades tanto en ICT y potenciando la formación profesional. En Ceuta tenemos 40 centros, de los cuales 24 son públicos, 18 son de educación infantil y primaria y secundaria y formación profesional 6. La oferta formativa es, a como dice, insuficiente para cubrir la demanda existente en el sector. La cifra de estudiantes es muy superior a la media nacional. También tenemos la presión de ser zona fronteriza, con lo cual algunos niños de la zona fronteriza con Marruecos pasan a Ceuta en la residencia y hay determinados colegios que están cerca de la frontera que están como más saturados. El abandono escolar, la tasa de abandono escolar es mundial. Tenemos un 25% de abandono frente a valores del 15% de la media nacional. Sin embargo, también tenemos nuestras cosas buenas, nuestras fortalezas, por decir que existen. Tenemos muy buenas infraestructuras tecnológicas y tenemos una educación, y nuestra educación, toda la educación que se imparte en todo el territorio de Ceuta, está basada en la tolerancia, en la multiculturalidad y en la igualdad. Esto es importante compartirlo con una sociedad dinámica, activa y multicultural. Como he dicho anteriormente, aquí en Ceuta tenemos dos administraciones que se encargan de la educación. Por una parte, la Dirección Provincial de Sanidad y por otra parte, la Ciudad Autónoma de Ceuta, que tiene también determinadas competencias. Nada, que se apagó la tele, pero ya está. Me han dado problemas. Hasta luego, Rubén. Lo tienes abajo ahora, Lili. Que se vuelvan a meter en el mismo enlace que les he pasado. Ah, mira, ya está. Sí. Bueno. Hola. Hola. ¿Nos escucháis?
A ver, se ha interrumpido por un momento No, la no, conexión. perdón, no se ha interrumpido. Es que estamos intentando compartir pantalla. ¿Vale? Vale, fenomenal. Bien. Disculpad, si no podéis poner la presentación, continúa. Sí, vale. Continuamos. Gracias. Continuamos. Bueno, entonces, como hemos dicho, estábamos hablando de disculparnos porque nosotros sí la vemos aquí, pero como hemos dicho, estábamos intentando qué medidas estratégicas están pensadas. También adaptar al sistema educativo las circunstancias de la realidad social y económica actual. Aumentar la inversión en el ámbito formativo, mejorar y rehabilitar los espacios de equipamientos que tenemos, infraestructura existente, fidelización y formación del profesorado y impulsar la formación de ciclo de grado medio como salida motivadora ante el abandono educativo. O sea, hay que luchar, evidentemente, en esta ciudad el abandono educativo. O sea, intentar que la mayor parte, si no no pueden acceder, digamos, a los estudios universitarios superiores, que impulsar la formación en ciclos de grado. Para ello, hay que impulsar nuevas políticas educacionales, implementar un trabajo colaborativo entre distintas autoridades y la puesta en marcha de líneas estándares. En el objetivo 2 del plan estratégico, en este plan, esto se materializa en que hay un objetivo importante que es la creación de la ciudad de la formación profesional en Ceuta, así como un paquete de medidas para la mejora del desempeño educativo. Entre ellas están el incremento de becas y ayudas a la compra de libros y materiales, mejora de las redes de comedores, destacar que de 18 colegios de educación infantil y primaria solamente 6 tienen comedor, incremento del importe de becas de comedor a alumnas y alumnos, impulsar el protocolo, esto es importantísimo, impulsar el protocolo de actuación contra comportamientos discriminatorios que permitan la detección precoz y erradicación de comportamientos xenófobos o discriminatorios. Esto es importantísimo y se está implementando en todos los colegios, es decir, el alumnado de todo tipo tiene que adquirir esa formación de igualdad y multiculturalidad que es fundamental en la ciudad. También el refuerzo de la cooperación en la ciudad, aumento de la formación profesional, medidas de refuerzo de los recursos humanos, fidelizar, como hemos dicho, a los docentes, porque, bueno, Ceuta tiene unas características, para venir a Ceuta hay que pasar el barco, el helicóptero, la vivienda, los colegios de los niños, etc. Entonces, para ello es necesario la mejora de las condiciones retributivas y el incremento del personal docente y de profesionales. También la construcción de un centro educativo del GRUN, que, bueno, que eso está ya bastante adelantado, con aulas de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato. Y la conservación de los institutos, que la enseñanza secundaria también tiene, que son 6 institutos de tenemos. También el plan estratégico tiene como objetivo aumentar la demanda cultural, el sector cultural, tanto el fomento de la lectura, la modernización de las bibliotecas, las bibliotecas que tenemos trabajan, están abiertas mañana y tarde para atención de los estudiantes y para el uso de los estudiantes que pueda ser de una forma estar acostumbrados a mañana y noche, pero en muchas ocasiones la época de examen. Y una gestión sostenible, una modernización y una gestión sostenible de la infraestructura de la. En la perspectiva de género, comentaros, esto lo tengo yo en pantalla, habíamos hecho unas pequeñas gráficas, pero bueno, lo comento un poco. En primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, en ciencia, tenemos en primero y segundo punto
En ciencias, 233 hombres y 245 mujeres. Prácticamente el mismo número. Pero ese número, cuando llegamos a la opción de humanidades y ciencias sociales, que ya sabéis que los niños eligen una opción u otra, los alumnos, los hombres se duplican en 423 y las mujeres en 464. Es decir, la opción de humanidades y ciencias sociales está duplicada con respecto a la opción de ciencias ya en el bachillerato superior. Esto nos da un índice, una indicación de por dónde, o sea, qué es lo que la sociedad y qué es lo que los alumnos establecen. Sin embargo, esta proporción que estamos comentando no se verifica en los centros cuando estás en primero, segundo, tercero o cuarto de la ESO. Prácticamente el número en los centros públicos, en los centros concertados, tanto hombres y mujeres, prácticamente el número es casi igual. En uno tenemos en los centros públicos 1945 y en las mujeres 1806. Y en los concertados el número es prácticamente igual, 484 y 500. Sí os quiero destacar cuando llegamos a los ciclos medios de formación profesional, que es una apuesta que se ha hecho, que se está haciendo en Ceuta, con objeto de, como ya he comentado antes, el luchar contra el abandono escolar. En los ciclos medios de formación profesional nos encontramos que aquellos ciclos relacionados tradicionalmente con la actividad femenina, como actividades comerciales, gestión administrativa, auxiliares de enfermería, farmacia para farmacia, la emergencia sanitaria, bueno, podríamos ir a la par, pero la atención a las personas dependientes, por ejemplo, casi todos los que trabajan en atención sociosanitaria, asistencia en domicilio, etcétera, etcétera, son mujeres. En cocina y gastronomía también podemos decir que están a la par. Y en panadería y repostería, o sea, el predominio de las mujeres en algunos casos, como por ejemplo auxiliar de enfermería, habría 124 mujeres por 8. En la atención a las personas dependientes, ahora mismo estos datos están sacados del año 2000, del curso 23-24. Tenemos 95 mujeres, 36 hombres. En panadería, 35 mujeres frente a 14 hombres. Por supuesto, ya me os cuento confección y moda, estética y belleza y peluquería. Ahí la proporción de chicos es en confección y moda 2 frente a 43, en estética y belleza 1 frente a 49 y en peluquería 3 frente a 28. Sin embargo, cuando nos vamos a la otra fracción de los ciclos medios de formación profesional, por ejemplo, guía medio natural, instalaciones de telecomunicaciones, instalaciones frigoríficas, obras interiores, servicios de restauración, técnico de jardinería, servicios macroinformáticos, sistemas, técnicos de vídeo y sonido, técnicos de carrocería y electromecánica de vehículos. Bueno, ahí es justo lo contrario. Toda la proporción de hombres se duplica, o sea, se hace 20 veces mayor que la proporción de mujeres. Por ejemplo, en instalaciones, un instalador de telecomunicaciones, una actividad hoy muy demandada por proyectos que es necesario presentar cuando haces cualquier tipo de vivienda, hablamos de 48 chicos frente a una chica. En instalaciones frigoríficas, los instaladores frigoríficos de climatización, también una actividad demandada, 51 chicos frente a una chica. Los sistemas microinformáticos, 93 chicos frente a 9 chicas. Los técnicos de vídeo, 26 chicos frente a 5 chicas. Los técnicos de carrocería, 42. Y ya no cuento la electromecánica. Los mecánicos nuestros son 2 chicos. 123 chicos y 4 chicas estudian electromecánica. Es más, comentar aquí que se ha sacado un módulo especial para formar se ha sacado un módulo especial para formar a técnicos, no sé si sabéis, tenemos un helipuerto, un helicóptero que hace vuelos Málaga-Ceuta y Algeciras-Ceuta. Entonces hacía falta mecánicos especiales en este tipo de se ha sacado un módulo formativo especial y donde se le pagaba una formación en Málaga con estancia, etcétera, etcétera, y en una reunión que tuvimos hace poco tiempo, nos encontramos, o sea, han digamos, accedido a ese módulo
educación escolar muy alto, y también es verdad que hay un deseo, por otra parte, de que se implementen nuevos ciclos de grado relacionados con la realidad social actual. Y bueno, comentaros estos datos porque la verdad es que todos los conocíamos, pero no cuando lo hemos visto en directo, no hemos quedado, o sea, yo particularmente sabíamos que había esa diferencia, pero no tan clara como os la he estado presentando. Está claro que nos queda mucho por trabajar. Y trabajar para que la mujer acceda en igualdad de condiciones que los hombres significa trabajar desde abajo, desde el Estado. Y significa también trabajar con los padres. Hay que trabajar con los padres, hay que dar igualdad de oportunidades y evidentemente hay una cosa que aquí todavía no hemos nombrado, pero yo sí lo quiero poner en el. Cuando tú tienes un estudios superiores, te dedicas a determinadas, a medida que vas extendiendo en la formación, por decir algo, presidentas de empresas, etcétera, etcétera, el problema de la conciliación familiar es un grave. Y eso es un problema que sigue existiendo. Es una realidad. Nosotros lo vemos continuamente en la consejería y en las empresas también. Es decir, cuando una mujer opta a un determinado puesto, hay que entender que cuando se entera la empresa en determinado momento, la mujer está embarazada porque va a tener un niño, o bien acepta aunque sea de una forma a un chico. Entonces, los temas de conciliación familiar tienen que estar muchísimo más apoyados para que la mujer pueda tener igualdad de oportunidades a la hora de acceder a los puestos, sobre todo a medida que tú vas subiendo a los puestos a los puestos que tienes de responsabilidad. Entonces, es fundamental la conciliación, porque es verdad, sin eso no jamás podremos alcanzar, y todas estas iniciativas me parecen fantásticas, pero hay que ir hacia la educación primaria, a la educación de los padres, también a la igualdad de oportunidades, y para ello también hay que trabajar en el tema de conciliación. Muchísimas Espero gracias. que nos haya aburrido y a lo mejor me he pasado del tiempo. Muchísimas gracias. No podemos estar más de acuerdo contigo. Muchísimas gracias por tu intervención. Y a continuación, Raquel Villacampa va a conducir dos diálogos. Uno, el primero, Aragón Jurásico, entre el Laboratorio Paleontológico de Loarre y Dinópolis, y por otro lado, de Aragón al Cielo, entre el Planetario de Aragón y Galáctica. Raquel Villacampa, ostense, es licenciada en Matemáticas y doctora en Geometría por la Universidad de Zaragoza. Ha realizado estancias de investigación en diversos países, participado en multitud de congresos nacionales e internacionales y publicado más de 20 artículos de investigación. Es una apasionada de las matemáticas y una fantástica divulgadora de la ciencia, sobre todo de las mujeres en la ciencia. Forma parte del IUMA, Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones de la Universidad de Zaragoza, y representa la plataforma 11 de febrero en Huesca. El conocimiento y el trabajo de Raquel han hecho posible, un año más, la celebración de esta jornada. Muchísimas gracias, Raquel, y te paso ya la palabra para que conduzcas estos diálogos. Muchísimas gracias, Carmen, por tu amable presentación. Quiero empezar retomando las palabras justamente con la parte final, donde ha dicho que, resumiendo un poquito, ¿verdad?, que para conseguir que las niñas se acerquen a la ciencia no basta con acercarnos a ellas. A ellas hay que acercarnos desde la educación primaria, pero es fundamental contar con las familias. Educar a las familias en este sentido y potenciar la conciliación familiar son dos elementos clave sobre los que tenemos que trabajar. Bueno, un poquito de esto nos ayudan las instituciones con las que vamos a participar ahora en dos diálogos. Este año, desde AMEPU y desde el IUMA, hemos querido plantear dos diálogos entre instituciones científicas que realizan una remarcable actividad divulgativa en nuestra comunidad autónoma y que además tienen como dos puntos en común. Lo primero es que se encuentran
fuera de esa franja o cosa. Se encuentran en las provincias de Huesca y de Teruel, lo cual es un punto a tener en cuenta. Y en segundo lugar, se dedican a cuestiones similares. Digamos que hemos elegido dos instituciones científicas hermanas o primas, de tal manera que puedan dialogar entre ellas. Entonces, lo que les vamos a preguntar es cómo ven ellas la relación de las niñas con la ciencia y cómo aportan valor económico a su entorno. Porque, como hemos dicho, el estar fuera del gran núcleo aragonés, pues eso también es un valor muy importante. El primero de los diálogos lo hemos titulado Aragón Jurásico y en él van a participar el Laboratorio Paleontológico de Loarre, situado en el pueblo de Loarre, en la provincia de Huesca, y Dinópolis, en Teruel. Las personas que van a llevar a cabo este diálogo son, por una parte, Miguel Moreno Azanza. Él es ostense, geólogo y actualmente trabaja como investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Según sus propias palabras, el trabajo de campo, dirige campañas de campo anuales tanto en España como en Portugal y está interesado en la transmisión del conocimiento. Dirige el Laboratorio Paleontológico de Loarre, que es una iniciativa de divulgación de la investigación paleontológica desde el minuto cero en el entorno rural. Por otra parte, tenemos a Higinia Navarro. Ella es natural de Cádiz, aunque ha residido la mayor parte de su vida en Teruel. Es licenciada en Economía y máster en Administración y Dirección de Empresas. A pesar de ser la única persona que no viene del mundo de la ciencia en estos diálogos, ella tiene una dilatada experiencia en la divulgación de la ciencia, ya que desde el año 2007 es la directora gerente de Dinópolis. Bueno, pues lo primero, Miguel y Higinia, muchísimas gracias a los dos por vuestra participación. Me gustaría lanzaros, simplemente para empezar, pues que os presentéis brevemente, presentéis a la institución a la que venís a representar y que nos contéis un poco cuáles son las actividades que ofrecéis. Si os parece, empezamos por ti, Miguel, por favor. Vale, pues muchas gracias, Raquel, por la presentación. Pues yo vengo aquí a contaros un poco el Laboratorio Paleontológico de Loarre, que es una iniciativa de una escala mucho menor que Dinópolis, que son como nuestra estela a seguir. Han abierto, desde luego en Aragón, son la referencia a seguir, el camino, el ejemplo que todos queremos llevar en ese sentido. Y somos un pequeño laboratorio que ha nacido en el pueblo de Loarre porque en 2019, hace ya 4 años ya va a ser, encontramos un yacimiento de huevos de dinosaurio muy grande, con unos, pues, llamamos por 200, 300 huevos de dinosaurio en varios nidos, que simplemente se nos iba de las manos. No lo podíamos trabajar desde las instituciones en las que estábamos, estábamos desde la Universidad de Zaragoza y yo en ese momento estaba en la Universidad de Lisboa. Era imposible trasladar esos dinosaurios esos huevos de dinosaurio a nuestras instituciones y nos dimos cuenta que tenía más sentido hacerlo in situ en el campo. Entonces, cogimos la idea de llevar los laboratorios directamente al sitio y aprovechando que estábamos haciendo eso, porque por logística nos era mucho más sencillo, decidimos trabajar directamente de cara al público. Abrimos el laboratorio desde el minuto cero, en unas instalaciones muy humildes que poco a poco, con la ayuda de todos los gobiernos locales, sobre todo, y algún dinero que ha llegado a instituciones más amplias, hemos ido creciendo poquito a poco y esperamos poder seguir creciendo, y eso nos ha permitido empezar a enseñar cómo es la ciencia desde que cogemos las cosas en el campo hasta que estamos realmente escribiendo los artículos científicos delante de la gente, ¿vale? Es una experiencia un poco distinta de la que ves habitualmente en otras experiencias de divulgación. Qué interesante, Miguel. Es como poner sobre la mesa el método científico, ¿no? Que se cuenta... Sí, yo siempre digo que en vez de musealizar los fósiles, hemos musealizado a los científicos. Entonces, estamos ahí, somos la vitrina, somos nosotros. Esto está muy bien. Higinia, ¿nos puedes contar un poquito acerca de Dinópolis, por favor? Raquel, en principio, bueno, lo primero, muchas gracias por permitirnos participar hoy y gracias a Miguel también por sus palabras. Él sabe lo complicado que es trabajar en la parte de paleontología, divulgarla. Y en el caso de Dinópolis, Dinópolis llevamos abiertos al público 22 años. Dinópolis fue pionero en su día por utilizar un recurso turístico que podía parecer extraño, como era la paleontología, y bueno, pues por las características geológicas especiales que tiene la provincia de Teruel, etcétera, y utilizar ese recurso endógeno propio como recurso turístico. De ahí surge el proyecto Dinópolis y, como bien dices, en Dinópolis luego también os lo explicará también Luisa con el tema del pesca. Trabajamos en dos instituciones, Dinópolis y la Fundación Dinópolis.
Dinópolis. La Fundación Dinópolis es el equipo de investigación formado por todo el equipo de paleontólogos, restauradores, etcétera, etcétera, que le dan la base científica al proyecto, porque estamos convencidos que una de las bases del éxito que Dinópolis ha tenido a lo largo de estos 22 años es precisamente la combinación de ciencia y ocio. ¿Cómo divulga Dinópolis? Dinópolis divulga cada vez que abre sus puertas al público. No solo en Dinópolis Teruel, sino también en el resto de sedes más pequeñitas que tenemos distribuidas en diferentes localidades de la provincia de Teruel, en las que ha habido hallazgos paleontológicos de importancia y de relevancia internacional. Hay que recordar, por ejemplo, que por parte del equipo de la Fundación Dinópolis, bueno, pues aquella portada en la revista Science, por ejemplo, con el tema del descubrimiento del dinosaurio hasta la fecha más grande encontrado en Europa, como es Turiasaurus rioderensis, que se encontraba aquí en la localidad de Riodeva, y en la localidad de la que tiene un centro, y cuyos huesos originales se pueden ver en Dinópolis Teruel. Comentaba Miguel que ellos han hecho, bueno, llevado al museo, digamos, a los paleontólogos, en el caso de Dinópolis, para aquellos que hayan podido visitar nuestras instalaciones. La visita al fantástico Museo Paleontológico que alberga Dinópolis comienza viendo un laboratorio de paleontología real, donde hay trabajando paleontólogos y restauradores que están haciendo ese trabajo, son un trabajo real. Comienzan, cuando abrimos Dinópolis al público, mucha gente pensaba que al pasar por allí lo que estaban viendo era un equipo de animación, como puede haber en otras zonas del parque, que estaban trabajando como si fueran paleontólogos. No. Es un trabajo de investigación lo que ahí se ve real. Y yo creo que no hablábamos de la importancia de la divulgación en la ciencia. Dinópolis divulga cada vez que abre sus puertas al público. Hablabais de antes también, Raquel, de educar a las familias. La mayor parte del público que nosotros tenemos es público familiar, porque muchas veces son los niños y las niñas, ¿vale? Nuestros mejores prescriptores, porque pasan una época de su vida cuando son chiquitines, bueno, pues una auténtica locura por los dinosaurios. Y son muchos de ellos los que quieren venir a aprender más sobre la paleontología. Y también me consta que a lo largo de estos años, y también por el trabajo que realiza a través de divulgación el equipo de paleontólogos de la Fundación, estos días hemos tenido unas jornadas, unos talleres especiales motivados por el Día de la Mujer en la Ciencia, etcétera, etcétera. Son muchos los que han decidido, y alguna que otra niña también, dedicarse a la paleontología después de lo visto aquí en Dinópolis. Sí, la verdad es que justamente la presencia de las familias en estos centros es muy importante. Has comentado que, Higinia, que los niños cuando son pequeños tienen auténtica pasión por los dinosaurios. Sí que quería hacerte una pregunta, y luego se la trasladaremos también a Miguel, y es que parece que cuando los niños son chiquitines, como que los dinosaurios están más enfocados a los niños, a los niños azulitos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando vas a comprar pijamas de niña, no llevan dinosaurios, ¿no? Llevan unicornios. Entonces sí que os quería preguntar si este tipo de cuestiones, o cuando regalamos un muñeco que pues el dinosaurio es para el niño, ¿no? Si este tipo de cuestiones vosotros veis que se refleja de alguna manera, en el sentido de que los niños están como mucho más abiertos a lo que les vayáis a contar que las niñas, o si las niñas presentan más miedo, o por el contrario, si ellas están más dispuestas con las orejas más abiertas a lo que les contáis, no sé. ¿Encontráis diferencias en el modo de que los niños y las niñas se acercan a lo que les mostráis? ¿Comienza Miguel? Tú misma, si te parece, y ya con lo que comenta Raquel es algo que, tal y como lo dice, sí que es verdad que el mundo de los dinosaurios, ¿vale? Desde chiquitines, bueno, pues por los libros que hay para niños más pequeños, con el tema de juguetes, etcétera, etcétera, sí que es verdad que son los niños los que se sienten en principio, les llama más la atención el tema de los dinosaurios que a las niñas. Cuando nosotros lo vemos aquí, como tú decías, en muchas ocasiones son familias en el que vienen niños y niñas, una vez que están en el parque disfrutan de igual forma, ¿vale? Tanto ellos como ellas de lo que están viendo. Hacía referencia al tema del miedo. Hay determinados espectáculos y determinados recorridos temáticos que tenemos en Dinópolis, por esa parte de ocio, y a través del ocio ir explicándoles pues la realidad de la historia de la vida. No hay diferencias entre
dinosaurios en muchas ocasiones. Sí que es verdad que es el niño, ¿vale?, el que se suele jugar o ha jugado más mi hijo con el tema de los dinosaurios que lo que ha hecho mi hija, independientemente de que el acceso a la información, etcétera, etcétera, ha sido la misma en los dos casos. Qué curioso, ¿verdad? Pero bueno, es fundamental esta educación en igualdad, que sean las propias familias las que no restrinjan el acceso, pues en este caso, al museo o al parque, ¿no? Vayamos con los hijos. En tu caso, Miguel, ¿has apreciado algún tipo de diferencia? Cuéntanos. Sí, o sea, mi experiencia, no lo tengo, esto algún día hay que sentarse y estudiarlo con números porque hay que ver si es verdad, es un prejuicio que tengo. Me da la sensación de que era un poco segmentado por edades. Yo diría que hasta los 6 años les da un poco igual. O sea, los dos, cuando llegan al museo, están como locos los dos, o cuando vas a un cole a primaria, entre 3 y 5 años, no hay una diferencia. O sea, te encuentran bien igual niños y niñas que te acosan a que les cuentes cosas, te enseñan sus juguetes y son igual de entusiastas. A partir de ese momento, sí que es verdad que hay un sesgo masculino muy fuerte, que no sé si tiene que ver con que nos venden los dinosaurios como monstruos, en contraposición de esos unicornios que son adorables. Entonces, igual es que hay una imagen de los dinosaurios violentos que es algo que a mí me cuesta mucho entender por qué, con los majos que son y lo bonitos que son. No entiendo por qué los venden siempre como animales violentos. Entonces, igual va por ahí el sesgo, pero no lo tengo claro. Pero luego yo creo que cuando los adolescentes se dan la vuelta, y es normalmente las mujeres, cuando vienen las chicas de 14, 16, 18 años, al visitar el laboratorio presentan más interés ellas. Entonces vuelven a tener, porque hay un perfil claro, y yo creo que las adolescentes tienen más atracción o más interés por las ciencias en ese momento. Y hay una cosa que se nota, y es que esos sectores adolescentes, los niños hacen las preguntas en voz alta y las niñas te las hacen después de la visita. Igual es por vergüenza, igual es por ese miedo del grupo, de la presión del grupo, de no quedar en evidencia delante, pero normalmente hay preguntas muy chulas después de la visita que te hacen, y normalmente son mujeres las que hacen esas preguntas. Y son cosas que hay que estudiar, porque a mí, por ejemplo, me sorprende mucho en Loarre. Nosotros no hablamos de dinosaurios, hablamos de dinosaurios. Tenemos nidos, no sabemos si lo que hay dentro de los huevos son hombres o mujeres, o sea, machos o hembras, pero las que pusieron los huevos son todas hembras, seguro. Entonces, tenemos más evidencia de dinosaurios en femenino que de dinosaurios en masculino, desde luego. Entonces, utilizamos mucho el término dinosaurio, titanosauria, porque además fue algo inconsciente. O sea, yo siempre trabajo con huevos, entonces yo pienso más en las hembras en ese sentido. Y luego, la mayor referencia que existe en el mundo pop, que es Parque Jurásico, no hay machos. Son todo hembras. O sea, es parte de la premisa de esa película, que no hay machos porque lo evitan para que no se reproduzcan. Entonces, no entiendo de dónde demonios viene esta masculinización de los dinosaurios. Creo que es porque los usan como monstruos, pero son todo hembras. Entonces, aquí hay algo se nos escapa, o por lo menos a mí se me escapa, y yo creo que hay un tema aquí para explorar súper interesante. Bueno, Mirel, has abierto un montón de temas que considero apasionantes, ¿no? El tema de las dinosaurias, efectivamente, yo no lo había pensado así y tienes razón. Has dicho otra cosa, que hay estudios al respecto, sobre todo en el tema de las matemáticas, que es que a partir de los 6 años las niñas empiezan a considerarse inferiores o menos capacitadas para las ciencias que sus compañeros. Y parece ser que es lo que estás percibiendo también en este sentido. Y con lo que decías de las preguntas y demás, pues eso me lleva a pensar en que tenemos que empoderar a las niñas. ¿Cuántas veces hemos oído o se nos ha dicho, intervengas o no preguntes si no estás segura? Pero bueno, es que si estuviera segura no lanzaría una pregunta. Entonces, bueno, pues igual que ese tipo de cuestiones debemos trabajarlas pues, desde las familias, los docentes, etcétera. Bueno, yo me quedaría hablando con vosotros muchísimo más rato, pero tenemos que ir concluyendo, y entonces me gustaría, así para concluir, que nos dierais un dato aproximado del número de visitantes que tenéis, porque interesa también ver cómo las instituciones están contribuyendo al desarrollo local. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? De número de visitas por año, por ejemplo.
estamos canalizando gran parte de nuestro público son los visitantes que van al Castillo de Loarre, que sí que tiene muchos más visitantes. Lo que estamos consiguiendo es que esos visitantes que antes no paraban en Loarre, porque la gran maldición del pueblo es que el castillo está antes de la entrada, entonces nadie se queda en Loarre, estamos consiguiendo que un 10% de esos visitantes o un 5% se paren a echar un café en el pueblo. Entonces, algo de impacto estamos haciendo, pero nos queda mucho para crecer. Y ahí vemos a nuestros abuelos, que son los que nos ponen ahí un referente que puede hablar ahora para ponernos los dientes largos. Bueno, en nuestro caso, Miguel, tenéis ahí un referente turístico importantísimo como es el castillo para conseguir que ahí vaya subiendo este porcentaje de gente que seguro que se va a ir encantada después de ver nuestro museo. En el caso del territorio de Dinópolis, desde que abrimos en el año 2001, por Dinópolis han pasado algo más de 3.600.000 personas. El número de visitas anuales está entre las 160 y las 170.000 personas, teniendo en cuenta no solo Dinópolis, sino también el resto de sedes que forman parte de Dinópolis. Estas cifras, y yo creo que Miguel también sabe, muchas veces decir las cifras en términos exclusivamente sin comparar, ¿de acuerdo? En términos comparativos, yo creo que es muy importante hacerlo. Hay que tener en cuenta que la provincia de Teruel, por el capital, tiene un poquito más estamos en torno a 32.000 habitantes. Que el centro de Dinópolis, de media, se ha visitado, Dinópolis Teruel, en torno a 150.000 personas al año, supone 5 veces la población de Teruel. O que el resto de las sedes del territorio de Dinópolis, muchas de ellas a lo largo de estos años, las hayan visitado más de 100.000 personas, con visitas de 6.000-7.000 personas anuales, para localidades que tienen censadas 200 personas. El impacto económico en el entorno que ha supuesto un proyecto como Dinópolis, basado en la combinación de ciencia y ocio, que ha supuesto para Teruel, yo creo que ha sido importantísimo y que hoy en día nadie pone en duda que la ciencia, en este caso, a través de la divulgación que se hace de manos de Dinópolis y de las sedes, sin lugar a duda, ha supuesto un revulsivo turístico importantísimo para Teruel y la generación, el impacto directo de Dinópolis en la provincia ha sido muy importante. Bueno, pues Higinia, Miguel, muchísimas gracias por vuestra aportación y esperemos que, bueno, quizá la influencia de Dinópolis ya se pueda notar, pero de que a unos años sí, las matriculadas en las carreras asociadas a la paleontología y que se puedan despertar muchas vocaciones científicas. Muchísimas gracias por vuestra participación. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, pues ahora cambiamos de tercio y nos vamos de Aragón al cielo. Nos vamos a centrar ahora en otras dos instituciones que se dedican a observar lo que ocurre en el cielo. En este sentido, vamos a contar con el Planetario de Aragón y con Galáctica. Planetario de Aragón, que se encuentra en Huesca, y Galáctica en Teruel. Y pensándolo, cuando preparaba todo esto, me di cuenta de que tiene mucho que ver estas dos instituciones con las Jurásicas que acabamos de ver, porque en ambas no estamos analizando el presente, sino que estamos analizando el pasado, cosas que también hace muchos miles de millones de años, porque la luz que nos llega de las estrellas no es la que ha sucedido hoy, sino que viene de años atrás. Bueno, ellos nos lo van a explicar muchísimo mejor. En este caso también contamos con un hombre y una mujer, porque también consideramos que para hablar de igualdad necesitamos a todos. Por eso hemos intentado conseguir esta paridad en los diálogos. Por una parte tenemos a David Vicente Alarcón, lo tenemos presente en Hualca. Él viene por parte del Planetario de Aragón, de formación física y zaragozano. Su carrera profesional se ha centrado en la divulgación de la astronomía y lo podemos ver en Aragón Televisión en el programa Esta es mi tierra, donde tiene una pequeña sección de astronomía. Y por otra parte tenemos a Luisa Valdivielso, ella es zaragozana y la responsable de comunicación científica y divulgación del Centro de Estudios de Física y del Cosmos de Aragón y responsable del Proyecto Galáctica. Muchas gracias también a vosotros dos por vuestra participación y bueno, lo que vamos a comentar va en la línea de lo que hemos estado hablando anteriormente con Virginia y con Miguel. Me gustaría
que lo primero pues fuera presentarnos un poquito vuestra entidad y las actividades divulgativas que ofrecéis. Si os parece, por ejemplo, empezamos por Luisa. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, gracias por la invitación y bueno, poder aportar nuestro granito de arena en este trabajo, ¿no? Que consiste pues al final en divulgar la ciencia y fomentar también, de cierta manera, las vocaciones científicas en una sociedad basada en la ciencia, ¿no? También, que es muy importante. Galáctica en concreto es un centro nuevo, comparado con Videópolis, que ya 20 años. Galáctica lleva abierto apenas un año, todavía no ha cumplido el año, y es un centro, bueno, que abarca muchas facetas, porque Galáctica es un centro que, por el tipo de infraestructuras que tiene, es lo más completo que hay a nivel europeo, digamos, dentro de lo que es la divulgación de astronomía y de astrofísica. Y realmente para ir a un centro equivalente te tienes que ir a Estados Unidos, un poco, o sea, tienes que ir a cruzar el charco. Entonces es un centro que realmente, tiene su parte museográfica, tenemos telescopios, de hecho tenemos el telescopio más grande de España para uso público, que se dice pronto, ¿no? Que realmente la gente puede acceder a él, cualquier persona. Realizamos actividades para todos los niveles educativos, desde niños pequeñitos a prácticas universitarias, porque la infraestructura que tenemos a nivel observacional, todos los telescopios que hay en el centro son de carácter profesional, tenemos cámaras, tenemos filtros para poder observar todo y realmente hacer formación también para todas las edades, ¿no? Público general, familias, hay actividades de todo tipo y a todas las escalas. Y poniendo el foco mucho en dar a conocer lo que es la astronomía real, lo que es la astrofísica, esa ciencia, ¿no? Realmente qué hacemos los astrónomos en el mundo, cómo investigamos, cómo se saben las cosas, cómo se averiguan las cosas y cómo se hace investigación en la astrofísica en sí misma, ¿no? Hemos dado mucho este foco, hemos puesto mucho foco en esto, porque realmente como un médico o un farmacéutico te puedes cruzar todos los días, pero como un astrofísico no. Y realmente si queremos que la sociedad y nuestros jóvenes conozcan de verdad en qué consiste esta profesión, pues Galáctica es el centro donde realmente puedes descubrirlo y acercarte en primera persona y palparlo, ¿no? De alguna manera, y realmente llegar a observar como un astrónomo profesional también, ¿no? Esto es lo que ofrece un poco el centro y que hemos tratado además de dar una equidad, ¿no? en todos sus contenidos, en igualdad, digamos, para eliminar cualquier tipo de estereotipo que pueda haber, porque sí que es cierto con los libros de texto de muchos referentes masculinos, pero referentes femeninos pocos en astronomía, y esto lo hemos cuidado mucho en Galáctica. Muchas gracias, Luisa. Has nombrado una de las palabras clave también en el 11F, que son los estereotipos. Sobre todo los estereotipos en ciencia, que no aparecen mujeres, también son estereotipos negativos hacia los hombres, porque aparecen hombres desaliñados en sus laboratorios, en contacto con el mundo. Pues bueno, todo esto también hay que romperlo y el mostrar referentes de personas normales, pues es muy interesante. Muy bien. En tu caso, David, cuéntanos un poquito sobre el planetario de Aragón, por favor. Muchas gracias, Raquel. Bueno, habéis cogido dos temas, dinosaurios y planetas, que probablemente sean el mayor foco de interés de los niños pequeños desde muy temprana edad, por lo cual somos los centros que tenemos la mayor oportunidad de influir en esto. Nosotros, además de planetas, tenemos también matemáticas. El Centro Astronómico Aragonés consta de dos grandes partes, el Planetario de Aragón y el Museo de Matemáticas. El planetario lleva existiendo 11 años, gracias a la iniciativa de la Agrupación Astronómica de Huesca, junto con el Ayuntamiento de Huesca, la Hoya, la comarca de La Hoya y el Instituto Aragón en este momento. Y el Museo de Matemáticas, gracias al IUMA principalmente, pues está aquí con nosotros desde hace más de 2 años y medio. Y en ambos casos lo que hacemos principalmente pues, son visitas guiadas, tanto para los centros escolares como para el público general. Entonces, pues bueno, lo que hemos procurado sobre todo es adaptar esas visitas tanto a las edades, a los puntos de interés que se puedan tener, a los contenidos educativos de los centros cuando vienen. Por ejemplo, en el planetario hemos inaugurado este año una nueva visita de óptica.
La óptica, la luz es la mayor fuente de información dentro de la astronomía, prácticamente toda la información que tenemos es gracias a la luz. Pues bueno, para nuestros visitantes, los alumnos de secundaria y de bachiller, pues puedan tener una aproximación un poquito distinta a la astronomía. Y en el Museo de Matemáticas también, pues bueno, tenemos una gincana matemática, una manera distinta de acercarse a los típicos juegos, rompecabezas y puzzles de base matemática que tenemos, y también pues algunos talleres infantiles como trabajar con abacos o un pequeño teatro con números. Siempre pues eso, lo que buscamos es nuestro centro se centra en la divulgación de la ciencia, siempre respetando pues, ese rigor científico para todos los públicos. Claro, efectivamente, como dices, los dinosaurios, los planetas, desde luego las matemáticas no pueden competir contra eso. De entrada no parecen nada divertidas, ¿no? Entonces, bueno, la parte esta del Museo de Matemáticas, donde se muestran las matemáticas de manera diferente, sin la presión de los contenidos o de tal y como se ven en la escuela, pues sí que es un punto muy importante, porque debemos darnos cuenta que las matemáticas es la primera aproximación que los niños tienen a la ciencia. Aparecen ya desde muy chiquitines, estudian matemáticas e idiomas, pero el resto de las ciencias entran más tarde y entonces las matemáticas siempre están ahí como un gran problema para después poderse dedicar a temas tecnológicos, de ingeniería, etcétera. Y es impresionante. Bueno, enfocándonos en el tema que nos ocupa. Es impresionante cómo les cambia la cara a los niños y niñas cuando vienen con cara de terror casi, pensando que vienen a trabajar con matemáticas, y cómo se van cuando han disfrutado de todos los juegos que brindan las matemáticas. Efectivamente. Quería centrarme un poquito en el tema que nos ocupa, que es la relación entre las niñas y la ciencia. Entonces, lo que os quería preguntar, pues, por ejemplo, cuando hacéis visitas de escolares o con familias, si notáis que las niñas y niños se comportan diferente, en el sentido de que a lo mejor, pienso, no lo sé, si alguno de los dos géneros ha leído más libros o tienen unos conocimientos previos adquiridos que notéis que o bien niñas o bien niños los tienen más. O en el caso del museo, si veis que los niños o meditan más las cosas, bueno, no sé, ¿alguna diferencia que me podáis comentar? Empezamos contigo, David, por ejemplo. Pues, mira, en el planetario normalmente cuando vienen de visita es porque han trabajado el tema en el aula previamente, con lo cual el nivel de participación y de conocimientos es muy alto, es muy agradecido, la verdad es que en ese aspecto no hay distinción, pero sí llega un punto en si da tiempo de poder hacer preguntas más allá, el tema de los agujeros negros les fascina a los niños. Y aquí sí que se ve que son los niños los que preguntan mucho más, los que deben haber leído mucho más o documentado mucho más del tema que las niñas. Pues siempre es así, pero es la mayor apreciación que tenemos. En el Museo de Matemáticas, como vienen con un mayor desconocimiento, por así decirlo, de lo que van a hacer, no hay tanta diferencia. Sí que hay un comportamiento de algún niño, masculino o varón, que le gusta más dar la nota y quiere hacerse un poco más el graciosito, pero en general suele haber una atención por igual de los dos géneros. Y a la hora de participar, de salir voluntarios, de implicarse con los juegos que hay o de profundizar en ellos, sí que notamos que hay un mayor aprovechamiento por parte de las niñas en lo que es el museo a una temprana edad. Si nos vamos a la adolescencia, lo comentaban nuestros compañeros paleontólogos, ahí hay una gran presión grupal por no destacar, por no hacer preguntas, por pasar desapercibido. Y los que suelen romper un poquito con eso, pues son los estudiantes chicos que ya claramente tienen una vocación científica y les interesa mucho más esto. Rara vez alguna chica delante de todo el grupo, de toda la clase, destaca, pregunta o participa en esos momentos. Muchas gracias, David. En tu caso, Luisa, ¿qué puedes aportar? Bueno, nosotros la verdad es que en general no observamos un gran sesgo. Pasa un poco como en su laboratorio de matemáticas, ¿no? En sus talleres de mates, que los chicos vienen un poco a la expectativa de ver qué se van a encontrar. Es un centro nuevo y es cierto que
ellos saben que van a hacer actividades, pero cuando llegan, por ejemplo, a la visita de museo, las visitas guiadas que realizan, pues se les explica un poco, ¿no? El recorrido, la astronomía y, bueno, la actividad que realizan. Sí que es cierto que en el tema de comportamiento y el aprovechamiento, tal como comenta David, las chicas tienden a estar como más atentas, más centradas, no lo sé. Y creo que depende un poco del tema de la edad también, ¿no? Un poco la fase en la que se encuentran. Desde luego los niños pequeños, cuando hacemos cosas, es mucho más paritario, no tienen vergüenza, y preguntan los niños y las niñas, pero es cierto que con la edad ese patrón cambia. Cuando recibimos preguntas ya chicos más mayores y alumnos más mayores, sí que es cierto que el que pregunta es porque realmente está empapado en el tema y realmente le interesa el tema. O sea, es algo que se ha documentado en su casa porque es un tema que en sí mismo ya le interesa, ¿no? Pero tanto chicos como chicas. Es decir, te puedes encontrar un alumno que es más friki, digamos, ¿no? A lo mejor de gastronomía, y entonces te hacen unas preguntas como más peculiares, ¿no? Y esto sí que es cierto que a veces son los chicos, pero sí que es cierto que lo que es el comportamiento, las chicas suelen estar más atentas, lo aprovechan más en ese sentido. Y es cierto que también lo comentan los compañeros, y es que muchas veces esa parte de preguntas, las muchachas es como tienen al final, ¿no? Cuando ya el grupo medio desaparece y tal, es como que aprovecho y hago la pregunta, lo cojo a ver el monitor por banda y que me cuente lo que quiero saber, ¿no? Esto también nos lo hemos encontrado, sí, esto es así. Pero no sé si es timidez o simplemente que quieres poder hablar directamente más con la persona, más ese contacto personal con quien te ha estado explicando las cosas, ¿no? Creo que también es algo a valorar, ¿no? De alguna manera. Yo siempre prefiero, como persona, hablar de tú a tú con la persona que me ha explicado las cosas. Y a lo mejor ese punto es distintivo en las chicas con respecto a los chicos en determinadas edades. No lo sé. Muy bien, Luisa, pues es un punto a tener en cuenta. La verdad es que se llevan muchos años, desde que el año 2015, el día 11 de febrero, se promulgó como Día Internacional. Han pasado ya casi 10 años. Y bueno, yo creo que es muy positivo lo que se ha conseguido, porque ha habido mucho, bueno, se habla mucho por lo menos del tema y hay muchísimas iniciativas que se han puesto en marcha. Pero quizás hace falta, ahora que hay una madurez ya, un estudio más profundo y en ese caso, pues vuestra experiencia desde las instituciones científico-divulgativas es valiosísima, porque vosotros tenéis de primera mano la materia prima y la experiencia que trasladáis en estas instituciones es muy diferente a la de clase. Entonces, sería muy interesante poder hacer pues, un estudio, porque ya habéis dicho varias personas lo mismo, y es el hecho de que hasta los 6 años parece que hay un comportamiento, a partir de entonces otro. Bueno, sería una cuestión de analizar y, como os digo, contar con vuestra experiencia sería fabuloso. Bueno, pues por concluir, os vuelvo a preguntar lo mismo que a los compañeros, que es el impacto en el entorno. ¿Cómo el entorno, eso, está aprovechando la presencia de vuestra institución? Si habéis notado algún cambio. Bueno, un poquito de cifras. Empezamos en este caso también con la institución más novedosa, que es Galáctica. Vale, bueno, por nuestra parte, bueno, ya lo he dicho varias veces, lleva un año abierto, no lleva ni siquiera un año abierto, ¿no? Y es cierto que es un centro que está ubicado en una localidad de apenas 100 habitantes, pensados, ¿vale? Estamos perdidos de la mano de Dios, ¿no? Porque si no, no tendríamos cielo, ¿eh? Y esta es la razón por la que estamos ahí, ¿no? Estamos a los pies del Observatorio Astrofísico de Jalambre, que está también bajo la tutela de CEFCA y de Galáctica, y las condiciones de cielo son excepcionales. Entonces, claro, Galáctica no podía estar en otro lugar más que en el Teruel rural, de alguna manera, ¿no? Para poder realmente acceder a ese cielo nocturno que tenemos y poder practicar astronomía, ¿no? Que es lo que toca. Entonces, en los meses que lleva abierto Galáctica han pasado ya unos cuantos miles de personas. Estaremos en torno a la cifra de unas 8.000 personas, más o menos, que, bueno, pues un poco la comparativa que establecía Higinia, ¿no? Con respecto a pueblos en los que hay 100, 200 habitantes pensados, pues es una grandísima cantidad de gente para lo que es el entorno y las infraestructuras con las que cuenta el entorno, ¿no?
En ese sentido, sí que hay una dinamización en la zona de la comarca muy grande, como el atractivo de Galáctica, y que además está complementado con el observatorio de Jabalante, ¿no? Porque incluso antes de que estuviera Galáctica, ya solamente con lo que ha sido el desarrollo del propio observatorio astrofísico, ha habido ha sido un factor atractor en la zona, muy importante, ¿no? Y siendo el observatorio una infraestructura científica en sí misma, ¿no? Que no está abierta al público ni siquiera. Ahora a través de Galáctica sí, porque se pueden realizar las visitas, se gestionan a través de Galáctica y el público general puede acceder y ver el observatorio y conocer el observatorio de primera mano, ¿no? Una instalación científica. Pero sí, ya es un revulsivo para la zona y ya incluso, pues eso, desde el momento en que se empieza a gestar estos proyectos, ¿no? Y que están ayudando a fijar población también y a desarrollar infraestructuras en torno a ellos. Están surgiendo muchas iniciativas que permiten a la gente local también tener un medio de vida y ampliar un poco las perspectivas, ¿no? Que tienen estas zonas. Sí. Qué bueno, Luisa. En el caso vuestro, David, ¿qué nivel o volumen de visitas es el que tenéis? Pues este año pasado tuvimos 38.000 visitas entre lo que es Planetario y Museo de Matemáticas. Aproximadamente la mitad son visitas escolares y la otra mitad pues, es público familiar, que en gran parte son los propios escolares que después de haber venido arrastran a sus padres, a su familia, a volver a visitarnos. Y pues bueno, representamos un imán de turismo en la zona. Principalmente salimos en muchas publicaciones, en revistas, como una de las cosas que hacer cuando visitas Huesca. Hay gente que lo hace como actividad de paso, planificando luego subir al Pirineo o ir al Castillo de Loarre, pero hay mucha gente que viene de propio. Y al acabar la visita nos pregunta qué más puedo hacer aquí. Entonces, pues bueno, comen en Huesca, pueden visitar la catedral, el Museo Diocesano, alguna cosa más. Entonces, pues bueno, estamos significando un impacto en la ciudad, en la provincia también. Nosotros vemos que seguimos siendo algo muy pequeño, que tenemos mucho potencial para crecer, que tenemos muchas ganas de hacerlo. Estamos buscando en muchas ocasiones pues, asociarnos. Este verano pasado teníamos entradas conjuntas con el Acuario de Zaragoza o con Oscape. Ahora mismo estamos haciendo unas actividades mezcladas del Museo de Matemáticas y una escape room. Pero queremos crecer mucho más y con esto tiene que responder tanto la ciudad como la comarca para ofertar no solo nosotros, sino que entre todos vayamos haciendo que todo el territorio vaya hacia adelante. Pues muy bien, David. Yo aquí veo grandes sinergias. También nos podéis poner en contacto con Huevos de Loarre y así vamos creciendo todos, hacer excursiones, que yo aquí tengo pendiente bajar a Teruel, visitar todo lo que hemos visto. Y sí que quería remarcar una cosa muy importante, porque en España cuando se habla de turismo se piensa en sol y playa, quizá en montaña también, pero aquí estamos poniendo de manifiesto que hay otro turismo muy importante que también se está moviendo ahora, que es el turismo científico. Entonces, la ciencia, si no recuerdo mal, está en torno al 10% del PIB del país. Y bueno, vosotros nos habéis presentado unas instituciones que las tenemos muy cerca de casa y además que son, como bien nos habéis dicho, son únicas en Europa. Luisa nos ha contado la unicidad del telescopio que tienen, de que es de los más impresionantes que hay, solo con mi hermano en Estados Unidos, pero es que en el caso del Museo de Matemáticas pasa lo mismo. En España solo hay 2 museos de matemáticas, uno está aquí, el otro está en Cornellá, y ya después nos tenemos que ir poquitos más en Europa, 3 o 4 más. Entonces, bueno, 5. Entonces, creo que esto la población general no lo sabe. Entonces, hay que sacar músculo de la ciencia, tenemos que comunicar ciencia y de esa manera, y vuelvo otra vez al inicio, tenemos que educar, ¿no?, a la sociedad en ciencia. Es muy importante que todos estemos en esta línea y vuestras instituciones hacen un papel clave. Muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, toda la suerte del mundo para que esas instituciones sigan adelante con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a todos los participantes.
La verdad que contamos con unos destinos, con unos lugares maravillosos en Huesca y en Teruel para visitar o para regresar a visitar nuevamente. Vamos a ir dando paso al final de la jornada y para ello mis compañeras, las presidentas de BPV Ceuta y y Enredadas Teruel. Bueno, María, presidenta de Enredadas Teruel. Hola, muy buenos días. Pues la verdad que yo solo puedo ser optimista después de esta jornada, ¿vale? Porque me parece que en un mundo en donde la ciencia y la tecnología están avanzando pues, a pasos agigantados, como ya es fundamental fomentar y apoyar las vocaciones científicas, sobre todo a edades tempranas y especialmente entre las niñas. Y creo que esta mañana ha sido un ejemplo de ello, de que en eso estamos trabajando, ¿no? Debemos de inspirar a nuevas generaciones, a las mujeres a perseguir sus sueños en el mundo de la ciencia, que ojalá esos 6 años que parece que tenemos ahí de límite, que ya no sea ese límite, que sigan pues, con sus sueños igual que lo pueden hacer ellos, porque pienso que las niñas también son el futuro de la ciencia y que nuestro deber también de todos es empoderarlas y brindarles pues, todas las herramientas y oportunidades que hemos estado viendo en esta jornada pues, para que se conviertan en esas profesionales que seguro lo van a hacer. A mí es así como una pequeña reflexión, ¿no? Imaginemos un mundo donde las niñas están sintiéndose seguras y confiadas en sus habilidades científicas, donde sean alentadas a explorar su curiosidad y desafiar los estereotipos de género. Un mundo donde las mujeres ocupen roles destacados en todos los ámbitos de la ciencia sin ninguna limitación, desde la investigación hasta la innovación y, por supuesto, el liderazgo empresarial, que también estábamos hablando que muchas son muy buenas gestoras. Pues además estoy convencida que el apoyo, con el apoyo adecuado y con esta inspiración, con jornadas como estas, pues podemos conseguir que muchas niñas sean las científicas de mañana. Ojalá sigamos trabajando todos juntos por derribar estas barreras, romper esos techos de cristal y construir un mundo donde el talento y la pasión de las mujeres pues, sean reconocidos y sean valorados por todos y cumplan sus sueños de ser una mujer científica, ¿por qué no? Gracias a todas, de verdad, y a todos por esta jornada, por la organización a Mercuria Huesca y desde luego pues seguiremos desde Enredadas Teruel empujando en que las vocaciones científicas de las niñas sigan ahí, sigan creciendo. Muchísimas gracias. Gracias, María. Un placer, como siempre, organizar jornadas conjuntamente con vosotras, nuestras compañeras en Teruel. No sé si está conectado en estos momentos Ceuta. No la veo conectada. Bueno, pues nuestro agradecimiento también a las compañeras de BPV Ceuta y a su presidenta Fatija. Para clausurar esta jornada, este acto, tenemos una intervención de María C. Antoñanzas, directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Sin más, daros a todos y a todas las gracias por habernos acompañado y esperamos que hayáis disfrutado de esta jornada. Muy buenos días. Bueno, permitidme que comience dando las gracias a la Asociación de Empresarias de Huesca por la organización de esta jornada y por vuestra invitación. Para mí es un placer acompañaros y, por supuesto, cuando hablamos además de mujer y de igualdad. Permitidme que comience con una reflexión. Estamos hablando de mujer y ciencia. ¿Y cuántas veces hemos oído hablar de grandes mujeres científicas, grandes olvidadas por la historia y por la ciencia? Y al hilo de esto, ¿cuántas veces hemos comentado, cuántas veces comentamos que esos eran otros tiempos donde se invisibilizaba el papel de la mujer? ¿Y cuántas veces hoy en día, sin irnos a esos tiempos tan lejanos, hablamos de la brecha de género que sigue existiendo en las vocaciones científicas y tecnológicas en las mujeres y niñas en este siglo XXI? Pues porque sí, porque todavía hay mucho camino pendiente cuando hablamos de lo necesario que es seguir impulsando las
que las carreras con mayor representación femenina son todas las vinculadas a humanidades, ciencias sociales o jurídicas. En cambio, las ingenierías, algunas en concreto, se siguen quedando atrás en número de mujeres. En el caso, por ejemplo, de la rama de ingeniería informática o eléctrica, tan solo el 15% de sus alumnos matriculados son mujeres. Y esta infrarrepresentación de mujeres en estos estudios STEM va a afectar claramente a su desarrollo profesional. Si tenemos en cuenta, además, que las profesiones de futuro más reclamadas por el ámbito empresarial, por el tejido empresarial, están ligadas a estas áreas tecnológicas y científicas, las carreras de las mujeres en la ciencia y la tecnología constituyen claramente uno de los nichos de empleo que hay que potenciar para hacer frente al futuro. Las mujeres deben de estar presentes y para eso debemos de ser insistentes desde la administración, desde educación, desde la sociedad, en el fomento de las vocaciones científicas entre las más jóvenes. La ciencia y la tecnología, en definitiva, van a ser absolutamente esenciales en nuestra sociedad en un futuro próximo, que no es futuro porque ya es presente. Y por este motivo es imprescindible que toda la sociedad esté ahí en igualdad de condiciones, porque ahí se tomarán decisiones que no solamente afectarán a estas nuevas generaciones, sino generaciones posteriores, y esas decisiones deben estar tomadas por todos, no solamente por una parte de la población. Porque además, si no arreglamos esta brecha en los estudios y en las vocaciones científicas, derivaremos en que la brecha laboral continúe y en la cronificación de las desigualdades, que es algo muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, es importante conocer todos los referentes femeninos que están en nuestra historia y los referentes que tenemos actualmente también. Por eso hay programas de fomento de estos estudios STEM entre los más jóvenes, entre alumnos de primaria o de secundaria, que se realizan desde el área de educación y ciencia, donde el IAM colabora, que son muy importantes e interesantes, y también otros proyectos como una ingeniera en cada cole, que permiten acercarse y conocer el mundo de la ciencia y la tecnología más cercano, ¿no? En definitiva, yo creo que debemos de trabajar, voy acabando ya, debemos trabajar con la meta de seguir fomentando estos estudios STEM entre nuestras más jóvenes, ¿no? Y también intentar eliminar esos roles heredados que no nos hacen nada bien. Y por último, transmitir a las niñas y a las más jóvenes que la ciencia es atractiva, que es una vocación con muchísimo futuro y que ese futuro tiene las puertas abiertas para ellas también. Ese futuro es una realidad para las niñas y para las más jóvenes también. Con esto acabo ya, transmitiéndoos que, por supuesto, desde el Gobierno de Aragón y desde el IAM seguiremos apoyando y fomentando estas vocaciones científicas tan necesarias en las niñas y en las jóvenes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.